過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよまたあの日の二人手を伸ばしてAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Luis AC22, Abraham 133Z, Taibor Gamer, Jair Rivera, Jordín Muñoz, Bad Bunny Vallés, Spectra Phantom, Blaberry 151, Aiden Street SL, Fútbol y Tonterías, Eden Gutiérrez, Kirito 987, Brandon Guadalupe, Asama 2710, Pablo C. Rueda B, M. Odrux, Alan Daniel, Rip Darkin, Ubdanf, Chile Azul como, Rasol Fanfix, Flamescraft BR, Lionel IT, Beldesatot, Jim Tepestan, Lalis DM, Benjamín Montealegre, Josie 105, Opex Rivera, Netkem, Vincenzo, Girard Co, Protos Wordex, Javi Tuite, Blue Dragon, Piero Ardenson, Enoch, Baruch Adonai, Seba Cubillos, Bradley Torres, Hugo Enrique, Nicolás Villar, Víctor Hernández, Michael Cubo, Fede Madeo, Brian Morales. Basi Rodríguez, Omar, KSJ Mendoza, Jean-Pierre Dionisio Falcón, Brian Mateo, Edgar Martínez, Leo de Gario Caballero, Daniel Sánchez, José Luis Rodríguez, Gabriel Nicolás. HT Flow Tomaguilla, Hernán Funes, Eliazar Flores, X Agustín X, Naruto Shippuden, Rusef Shorts, Guillán 777, CCCZ, Vergotas, C700, Rimuru Chiquito, Elías Muñoz. Ever Ponce, Celdris 03, Mateo Cortés. Y finalmente, un saludo para Santiago Álvarez, que se unió al canal con el rango Estás loco amigo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. La debilidad de Doomsday es la kriptonita. Preguntó Batman con los ojos entrecerrados. Sí, respondió Ashburn con calma. Aún lo debilita, pero no al mismo grado que Superman. Y. Con el tiempo puede adaptarse, volviéndose inmune. Batman entrecerró aún más los ojos, ya formulando contingencias en su mente. Ashburn miró a su alrededor. Tengan en cuenta que Doomsday podría no ser el próximo peligro. Podría ser Lex Luthor, o algo completamente inesperado. Justo cuando terminó de hablar, arqueó una ceja al ver que las alarmas comenzaban a sonar en la atalaya. Bueno, los dejo a trabajar, dijo Ashburn con indiferencia, con la vista fija en la pantalla. Mostraba una vista nítida, desde un ángulo lateral, de un grupo de individuos con armadura atacando la Casa Blanca. Sin dudarlo, Superman y algunos otros despegaron. Este era el mayor evento desde la llegada de Ashburn. Ashburn se recostó, prefiriendo observar cómo se desarrollaba la acción. Eran 5 hombres en total, cada uno equipado con armadura avanzada y empuñando lo que parecía armamento alienígena. Eran a prueba de balas, y resistían fácilmente los disparos estándar, aunque los guardias de la Casa Blanca contaban con armas especiales que al menos podían dañar su armadura. Ashburn observó cómo Superman y los demás llegaban al lugar, enfrentándose rápidamente a los atacantes blindados. Pero su interés se desvaneció con la misma rapidez. Su atención se centró en la Mujer Maravilla, que se había quedado atrás. En cuanto notó que Ashburn la miraba, se puso rígida. Entonces, ¿sobre esa cita?, preguntó Ashburn con una sonrisa. La Mujer Maravilla se quedó paralizada un largo instante, en completo silencio, antes de finalmente negar con la cabeza. Lo siento, dijo la Mujer Maravilla, evitando el contacto visual. Pero creo que los compañeros de trabajo no deberían tener ese tipo de relación.
El ojo de Ashburn se crispó. Maldita Ember. Claramente había mentido sobre su encanto, y peor aún, le había dado falsas esperanzas. La Mujer Maravilla, percibiendo la tensión, cambió rápidamente de tema. Ese sobre la muerte de Superman, dijo, con la voz más baja. Hablaste de ello como si no planearas intervenir y ayudar. Ashburn aprovechó la oportunidad para cambiar de tema. Sí, dijo Ashburn con ligereza. Prefiero evitar llamar la atención de la oscuridad cuando pueda. Así que solo intervendré cuando los beneficios superen los riesgos. ¿Incluso si Superman muere? Preguntó la Mujer Maravilla, con el ceño fruncido. Ashburn hizo una pausa, pensándolo bien. Dependería de cómo se desarrollaran las cosas, dijo Ashburn con un suspiro. Preferiría que lo vieran por sí mismos. La Mujer Maravilla apartó la mirada, visiblemente decepcionada. Era natural asumir que si no se garantizaba la salvación de Superman, ella tampoco. Esa fue la razón principal por la que rechazó a Ashburn. Se debía a que aún no lo conocía lo suficiente. Al fin y al cabo, podrían ser enemigos mañana. Su disposición a dejar morir a sus aliados era algo que no podía aceptar, pero una parte de ella estaba dispuesta a esperar a ver de qué hablaba Ashburn. No le importaba mucho que Ashburn hubiera muerto. A veces, ella también sentía el impulso de matar, pero se contenía. Al fin y al cabo, era una guerrera. Había luchado en la Segunda Guerra Mundial y había segado muchas vidas. Pero en la época moderna, se abstenía, no porque no pudiera, sino porque creía en las palabras de Superman. Superman era el mejor de todos, y todos los miembros de la Liga creían plenamente en él. La Liga de la Justicia no tardó mucho en regresar, aunque algunos miembros se separaron para visitar al padre de Cyborg, con la esperanza de que pudiera analizar la armadura de los atacantes. Esa armadura, parecía sacada de Apokolips. Batman trajo una pieza dañada y se la entregó a Ashburn, curioso por saber si sabía algo al respecto. Claro que Ashburn no. No era un dios omnisciente. Su conciencia cósmica lo dirigía hacia Apokolips, pero no explicaba cómo los humanos habían conseguido ese tipo de tecnología. Aún así, Ashburn presentía que no era obra de Darkseid. Si tuviera que adivinar, olía más al ex Luthor. ¿Qué tan fácil es para Luthor conseguir cosas como esta? Preguntó Ashburn, observando la pieza de armadura mientras se giraba hacia Batman. La expresión de Batman se tensó. El día que llegaste a la Tierra, hubo un robo en Jump City. 5 individuos asaltaron un banco, dijo frunciendo el ceño. Ashburn parpadeó. ¿Un banco? ¿Quién demonios guarda tecnología alienígena en un banco? No era la armadura lo que estaba guardado allí, dijo Batman mientras se daba la vuelta para irse. La noche que Darkseid invadió la Tierra, un fragmento de una caja madre aterrizó en ese lugar. El dueño del banco no solo lo conservó, sino que luchó contra el gobierno en los tribunales para asegurarse de que permaneciera en su poder. ¿Y adivina quién lo apoyó? La Mujer Maravilla entrecerró los ojos. Luthor. Batman asintió. Con alguien como Luthor apoyándote, hay muy poco que no puedas hacer. Se giró para irse, con su capa moviéndose tras él. No necesitaba decir más. Luthor no había apoyado al dueño del banco por buena voluntad, lo hizo para robar el fragmento de la caja madre. Ahora Luthor lo tenía. Y estaba empezando a mover ficha. ¿Y cuál era su objetivo final? Ni siquiera Batman lo sabía. Cuando alguien como Luthor hace algo, nunca es al azar, pensó Ashburn, frotándose la barbilla. O vendió esa armadura a esos inútiles, o lo hizo sabiendo que la Liga de la Justicia se involucraría, solo era una prueba. Se encogió de hombros. Había cumplido con su parte del día y, con suerte, tendría algo de acción en los días siguientes. Era extraño que pasara un día entero sin que se produjera ningún evento catastrófico. A lo lejos, en el vacío del espacio, lo que parecía un asteroide se dirigía hacia la Tierra a una velocidad imposible. Mi señor, por fin ha regresado. La sombra fusionada de las mentes más brillantes de Ashburn, ahora conocida como Mente Brillante, avanzaba a toda velocidad, prácticamente vibrando de emoción. En sus manos, sostenía un teléfono como si fuera el Santo Grial. Era idéntico al antiguo de Ashburn. Ashburn arqueó una ceja. Gracias, Mente Brillante, dijo, tomando el teléfono con un gesto sereno. Detrás de Mente Brillante se encontraban docenas de otras sombras. Antiguos ciudadanos de Gotham, todos renacidos bajo el mando de Ashburn. Habían sido personas comunes, pero ahora, sus mentes se habían agudizado hasta alcanzar niveles divinos. Se mantenían orgullosos detrás de su líder, con los ojos brillantes de satisfacción, como estudiantes presumiendo un proyecto de ciencias a su profesor favorito.
Mente brillante, mientras tanto, daba saltos en el sitio, sin poder contenerse. Mi señor, ni siquiera ha empezado a ver la grandeza de este dispositivo. Exclamó radiante, con los ojos abiertos de par en par por la anticipación. Ashburn sonrió levemente, percibiendo la emoción. Podía notar fácilmente que Mente Brillante quería contárselo todo, así que, con un gesto de la cabeza, le dio permiso para hablar. Al crear esto, teníamos un solo objetivo, comenzó Mente Brillante con la voz temblorosa de emoción. Asegurarnos de que lo que tuvieran en sus manos fuera lo mejor, en todos los niveles de existencia. Así que hicimos 3 cosas, dijo, levantando un dedo. Primero, recorrimos todo el universo para identificar cada forma de tecnología cumbre. Ashburn arqueó una ceja, escéptico. Apenas les había entregado su viejo teléfono hacía unas horas. Para lograr esto, nosotros, hackeamos brevemente a Kyborg para aplicar ingeniería inversa a su tecnología, admitió Mente Brillante con una sonrisa tímida. Luego nos infiltramos en todas las civilizaciones más avanzadas de las estrellas, descargamos su conocimiento colectivo y lo mejoramos. Mente Brillante levantó un segundo dedo. Segundo, expandimos nuestro alcance al multiverso. Nos llevó unos minutos, pero reunimos y analizamos con éxito todas las tecnologías multiversales relevantes, y luego filtramos e integramos lo mejor. Levantó un tercer dedo, sonriendo de oreja a oreja. Paso 3. Nos aseguramos de que ningún ser de dimensiones superiores tuviera tecnología más avanzada que la suya. Investigamos la 4ª dimensión y, sorprendentemente, ya teníamos tecnología superior a la suya. Así que pasamos a la 5ª dimensión. Allí, descubrimos que la dimensión parecía encarnar la imaginación misma. Tenían tanta tecnología que alteraba la realidad que era impactante, dijo Brigmind alegremente, mientras Ashburn lo miraba con una expresión atónita y sin palabras. Brigmind continuó explicando cómo tuvo que entrar en la dimensión de entrenamiento para el siguiente paso, ya que no quería hacer esperar a Ashburn. Allí, absorbió todo tipo de conocimiento, llegando incluso a tocar la fuente del multiverso DC. Para él, fue fácil. Después de todo, la caja madre ya había hecho algo similar. La diferencia era que la caja madre tenía un uso limitado de esa conexión. Mientras tanto, Brigmind logró crear tecnología que podía rivalizar con las capacidades de quienes obtenían energía directamente de la fuente. Por cierto, la fuente es un aspecto del creador del multiverso DC. Así que lo que Brigmind le dio a Ashburn no fue solo un teléfono potente, era un teléfono capaz de hacer casi cualquier cosa que Ashburn quisiera. Ashburn se quedó boquiabierto. Este teléfono consumía la misma energía que alguien como el Dr. Manhattan. Con este teléfono, honestamente no tenía nada que miedo. Ese era el problema de la gente inteligente. Si les dabas tiempo, hacían locuras como esta. Bueno, ese no es nuestro mejor trabajo, mi señor, dijo Mente Brillante. Ese teléfono es un aprendiz de todo, maestro de nada. Pero si nos centráramos únicamente en crear algo puramente para atacar, estamos seguros de que podríamos hacer locuras. Ashburn asintió levemente. Adelante, empieza a crear esas cosas. Quiero que todas mis sombras estén equipadas con ellas. Pero también hay que tener en cuenta la posibilidad de construir tecnología que no dependa de la fuente para obtener energía, dijo Ashburn con calma. ¿Qué pasaría si abandonáramos este universo? Añadió. Mente Brillante abrió mucho los ojos. No había pensado en eso. Entendido, dijo Mente Brillante antes de salir corriendo a trabajar. Ashburn quiso decirle que no necesitaba empezar de inmediato, pero enseguida percibió la alegría del hombre ante el desafío que se avecinaba. Al ver que esto era lo que disfrutaba la sombra, Ashburn le permitió hacer lo suyo mientras se sentaba en una silla. Pero Ashburn ni siquiera tuvo la oportunidad de ver lo que podía hacer el teléfono, ya que notó una sombra con gafas de pie sobre él. Mi señor, después de ver trabajar a Mente Brillante, me di cuenta de que he estado fallando en mi deber. El monarca de las sombras debe usar solo la mejor y más moderna ropa existente. ¿Cómo pude permitir que siguieras usando lo mismo que ayer? Preguntó la sombra, dejando a Ashburn sin palabras. Ni siquiera pudo responder cuando apareció otra sombra, esta vez vestida de chef. Mi señor, permítame ser su chef. Con esa bolsa y mis habilidades, estoy seguro de que podría crear comida mágica digna de su mesa. Mi señor, permítame cuidar de su jardín, y así la lista continuaba. Todos ellos, antes personas normales, dieron un paso al frente, queriendo desempeñar su propio papel. Querían ser útiles, ya que no eran luchadores.
Claro, ahora eran incontables veces más fuertes que en vida, pero aún así, conocían sus fortalezas. Querían servir de la forma en que mejor brillaban. Ashburn no se atrevió a decirles que no, así que les permitió a todos hacer lo que quisieran. Aunque, estaba más interesado en el chef. ¿Qué podía hacer él que la bolsa de generación de alimentos no pudiera hacer ya? Al sentir la mirada de Ashburn sobre él, el chef de las sombras se entusiasmó al instante. Corrió a la cocina, usando la bolsa para crear los ingredientes de la más alta calidad que se le ocurrieron. Entonces, aprovechando todos sus poderes disponibles, el chef de las sombras comenzó a cocinero. Olvidé que las sombras tienen energía prácticamente infinita, así que podrían verter 1 tonelada en la bolsa para crear lo que sea, así que la bolsa parece ser más útil en sus manos, pensó Ashburn, girando volvió a centrar su atención en el teléfono. ¿Qué puedes hacer?, preguntó Ashburn con pereza, revisando las aplicaciones, solo para encontrar aparentemente nada útil. Saludos, Lord Ashburn. Soy el modelo 1, un prototipo del teléfono monarca de las sombras, que pronto será creado para usted. ¿Podría saber cómo puedo ayudarle esta hermosa noche? Al oír la pregunta de Ashburn, el teléfono habló de repente. Bueno, si puede, ¿le importaría buscar mi armadura por el Omniverso? Intenté llamarla, pero parece estar demasiado dañada para oír mis llamadas, dijo Ashburn con ligereza. Por supuesto, he escaneado todo tipo de tecnología en el multiverso, desde la Tierra hasta las dimensiones infinitas. Encontré rastros de su aura monarca en algunos lugares, pero parece que algo la está ocultando. También escaneé las dimensiones superiores. Fue mucho más difícil, pero logré localizar pequeños fragmentos del aura de tu armadura dispersos allí. Ashburn estaba a punto de responder, pero se detuvo cuando el televisor frente a él parpadeó. Apareció una imagen. Mostraba a la linterna negra extendiendo la mano hacia un fragmento roto del arma en constante cambio. Esta es la única pieza de tu equipo que se pudo encontrar. Pero quien la tiene, Necron, ha desaparecido. Un poder desconocido se lo ha llevado. La expresión de Ashburn se ensombreció al verlo. Necron era la última persona que quería que tocara su poder. Darkseid podía. Trigon podía. Incluso la mano vacía podía. Pero Necron, un nigromante potenciado por la energía del monarca de las sombras. Y no olvidemos la tormenta primordial sellada dentro de ese fragmento de armadura, iba a ser un fastidio lidiar con eso. Mierda. Maldijo Ashburn. No tenía tiempo para esto. Necesitaba ser mucho más poderoso, lo suficientemente fuerte como para eliminar de un solo golpe a estas amenazas problemáticas en cuanto aparecieran. La mejor manera de hacerlo? Simple. Recuperar fuerzas y hacerse aún más fuerte. ¿Puedes recrear un anillo de linterna?, preguntó Ashburn. Dicho esto, el teléfono flotó fuera de su mano, flotando sobre una mesa cercana. Su cámara parpadeó, proyectando la imagen de un anillo de linterna verde flotando sobre la superficie. Al principio, parecía solo una ilusión, hasta que el teléfono se apartó, y el anillo de linterna permaneció, ahora físicamente sobre la mesa. Crea 1 segundo para el pervertido que me observa en secreto, dijo Ashburn con indiferencia. Ember, que había estado observando todo en silencio desde las escaleras, soltó un bufido agudo y lo fulminó con la mirada. Claramente no le gustaba que la llamaran pervertida. Entonces, con esto, ¿puedo usar mis emociones como arma? ¿Quieres luchar, Ashburn?, preguntó Ember, recogiendo el anillo. Ella lo miró con clara expectación. Ashburn, sin embargo, simplemente la ignoró y tomó el segundo anillo de linterna. Mi dimensión está allá, dijo con indiferencia. Una vez que domines todos los anillos de linterna, se fusionarán con el anillo de linterna blanca. Entonces la miró, su expresión se tornó aguda. Por cierto, ¿qué tan débil eres para que Muerte de lo Infinito pudiera entrar en Marvel y regresar, y aún así te encuentras atrapada aquí? Ashburn la miró con desdén, y el rostro de Ember se ensombreció. Amante zombie, ¿quieres probar el poder de mi nuevo anillo?, preguntó Ember, su cuerpo ahora brillando con una tenue luz verde. Ah, ¿sí? ¿Nos llevará a casa?, respondió Ashburn con sarcasmo. La encarnación de la creación y la destrucción, y una mierda. Más bien la encarnación de los pollos. Tú. La cara de Ember se puso roja de rabia. Si esto fuera una novela de cultivo, ya habría tosido sangre en el acto. Pero después de un momento, se obligó a calmarse. Esta no era la misma Ember que había estallado y atacado a Ashburn antes. Ahora tenía mucho más control sobre sus emociones. Solo soy un fragmento de mi verdadera forma, dijo con calma. Mi autoridad está ligada a mi mundo, mientras que Muerte del Eterno no se limita a uno solo.
tengo mis razones. Entonces lo miró con curiosidad. Dime, ¿qué te parecen tan atractivos los zombies? Ashburn apretó los dientes ligeramente. Jaja, tortolitos. Una risa resonó desde la puerta, haciendo que ambos miraran al instante. Allí estaba una chica gótica, y en cuanto Ashburn la vio, se puso en guardia. Después de todo, esto era muerte de lo infinito. ¿Puedo entrar?, preguntó con una sonrisa amable. Ashburn dudó un instante antes de asentir levemente. Bueno, solo vine a darte la bienvenida a nuestro mundo, dijo con ligereza. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. No todos los días alguien tan poderoso como tú viene de la casa de al lado. Suelen ser los más débiles. Su mirada se dirigió a Ember, que ya la estaba mirando fijamente. Pero ella simplemente le respondió con una sonrisa amable. Ah, bien, pensé que venías a matarme o algo así, dijo Ashburn con una sonrisa. Entonces, ¿quieres llevarme a casa? Por supuesto, se iría de Washington DC, no quería quedarse cuidando héroes. ¿Y tu equipo?, preguntó Muerte, haciendo que Ashburn se detuviera. Supongo que no me lo vas a traer, ¿no? Ashburn preguntó con una mirada deprimida. A eso, Muerte asintió con una sonrisa juguetona. No me importaría ayudarte, dijo riendo, pero me dijeron que no interfiriera. No todos los días recibo órdenes que realmente deba cumplir. De verdad le hizo gracia. Normalmente, era libre de hacer lo que quisiera. Lo suficientemente fuerte, lo suficientemente mayor, sin casi nadie por encima de ella, excepto cuando se trataba de ayudar a Ashburn. Supongo que te refieres a la presencia, preguntó Ashburn. Ella asintió. ¿Cuál es su conexión con el único por encima de todo? ¿Por qué permitiría que Ashburn viniera aquí y causara problemas en su mundo?, preguntó Ember frunciendo el ceño, ganándose una mirada fulminante de Ashburn. Dijo que parecía que él había elegido venir aquí. Oh, es simple, dijo Muerte con ligereza. Son el mismo ser. Ambos son fragmentos de su omnipotencia. Ember se quedó paralizada, conmocionada, incapaz de procesar del todo el peso de esa verdad. Ashburn, por otro lado, se quedó allí parado, sin tener ni idea de la magnitud de esta revelación. Pero para Ember, esto lo cambió todo. El verdadero poder del Supremo era mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Creo que deberíamos hablar más de esto mientras comemos. ¿Mañana libre?, preguntó Ashburn. Ember se abalanzó para abofetearlo, pero Ashburn la esquivó con facilidad. Claro, intervino la Muerte con una sonrisa despreocupada. ¿Prefieres que la comida sea antes o después de tu cita con Tyler? Ember se giró de inmediato hacia Ashburn con una mirada de disgusto. No es así. Tyler y yo somos solo amigos. No te preocupes, la invité a salir y me rechazó. No le interesa mi cuerpo, como puedes ver, puedo hacer amigos, dijo Ashburn, lanzándole una mueca de desprecio a Ember. Solo oí que te pusieron en la friend zone, replicó Ember con una sonrisa burlona. Primero los zombies, luego las sombras, y ahora esto. Ah, no olvidemos cómo te rechazó la Mujer Maravilla. Ashburn abrió la boca para responder, pero la cerró. ¿Qué podía decir? Es como ver a dos parejas peleando, dijo Muerte con una risita, lo que provocó que Ember y Ashburn la fulminaran con la mirada. ¿Quién querría salir con este bicho raro amante de los zombies?, resopló Ember. Oh, cállate. ¿Quién querría salir contigo?, replicó Ashburn con un resoplido frío. Las miradas se cruzaron, las miradas de la Muerte se cruzaron. Mientras Muerte se abanicaba, divertida por la atracción que desprendían. Bueno, debería quitarme de encima a los dos. Recuerden usar protección, dijo Muerte con una sonrisa burlona antes de desaparecer, justo cuando el puño de Ember atravesaba el espacio donde ella había estado. Protección. Esa cosa es tan pequeña que hace que los gusanos parezcan enormes, espetó Ember enfadada, haciendo que Ashburn arqueara una ceja. Antes que nada, ¿no son los gusanos tu bocadillo favorito? Y segundo, los pantalones de Ashburn cayeron al suelo. Ember tuvo que protegerse los ojos de inmediato cuando una luz cegadora explotó hacia ella. Entornó los ojos, intentando ver qué demonios emitía semejante brillo. Y cuando lo hizo, se quedó impactada. Imposible. ¿Cómo puede ser tan grande?, preguntó Ember, horrorizada por lo que veía. Ashburn rió con orgullo. Un hombre de verdad no temía bajarse los pantalones y demostrarle a una mujer que estaba equivocada. Ahora, pequeño sería la última palabra que Ember asociaría con él.
Ashburn se subió los pantalones y subió las escaleras con naturalidad, dejando a Ember paralizada, sin palabras. La imagen de ese dragón estaba grabada a fuego en su mente. Solo entonces se dio cuenta del verdadero alcance del encanto de Ashburn. Incluso su dragón se vio afectado. Oh, espera, quería ver la tele. Ashburn regresó de repente, sentándose frente a la pantalla mientras hablaba por su teléfono. Oye, Siri, búscame un multiverso que tenga One Piece. Es un anime sobre la búsqueda de un tesoro llamado el One Piece. He encontrado una infinidad de multiversos con un anime con nombre y tramas similares. Por favor, selecciona de la lista a continuación. Un anime sobre un hombre llamado Barba Negra, también conocido como Marshall DTH. Sigue su despiadado viaje para encontrar el One Piece. Un verdadero pirata, está dispuesto a hacer lo que sea para convertir sus sueños en realidad. Un anime centrado en Sakazuki. Tras perder a su esposa, Shanks lo salva y hereda el sueño de convertirse en el rey pirata. Zarpa para encontrar el One Piece, luchando contra el malvado gobierno mundial y una de sus élites, Monkey D. Luffy. Esto puede interesarte. El anime sigue a Monkey D. Luffy, un joven alegre con sombrero de paja que se lanza a explorar el mar en busca del One Piece y convertirse en el rey pirata. En el camino, ríe, llora y crece, siempre con su tripulación a su lado. 4. La lista continúa interminablemente. Y, sinceramente, Ashburn quería verlos todos. Como el multiverso era infinito, debería haber una versión en primera persona de cada personaje principal de One Piece. El tercero, ¿quieres verlo? Le preguntó Ashburn a Ember. Este es mi anime favorito, y el arte no es para guardarse en privado, es para compartir. Ember lo fulminó con la mirada. La imagen de ese dragón aún la tenía grabada en la mente, pero después de un momento, asintió, sentándose lejos de él mientras comenzaba el episodio. Esa distancia no duró. En cuanto el chef de las sombras terminó de preparar una comida verdaderamente digna de los dioses, Ember se acercó lentamente. Y la comida era divina. Tan solo el olor era algo que ningún sentido mortal podía soportar. La mente de Ember casi se quebró al intentar procesarlo. Su cuerpo mortal no pudo soportarlo. Se vio obligada a destruirlo, volviendo a su forma de fénix solo para sobrevivir a la experiencia. Incluso entonces, la comida era de tan alta calidad, tan trascendental, que una encarnación viviente como ella podría disfrutarla. Eso. Ashburn lo llamó comida conceptual, ya que la fuerza fénix era un concepto vivo. Se movió para probar la comida, pero el chef de las sombras le apartó la mano de un manotazo. Le lanzó una mirada asesina, lleno de furia porque alguien se atreviera a comer delante de su señor. Adopta una forma más humana. No toleraré modales tan bajos en la mesa en presencia del señor. Ladró el chef, con voz aguda y autoritaria. La fuerza fénix casi explotó de rabia. ¿Desde cuando ella, la encarnación del renacimiento y la destrucción, necesitaba modales? Pero a pesar del calor que ardía en sus ojos, adoptó una forma humanoide y se sentó a la mesa, aunque con visible fastidio. Ante ella había un festín, una montaña de comida tan grande que llenaba toda la mesa. Platos de todos los sabores, colores y aromas imaginables. Disfrútalo, mi señor. He llevado la bolsa al límite, dijo el chef con orgullo. Esta comida se preparó usando solo los mejores ingredientes que la bolsa podía producir, y he empleado cada gramo de mi habilidad para sacarles el máximo provecho. Ashburn asintió agradecido, ante lo cual el chef hizo una profunda reverencia antes de regresar felizmente a la cocina a limpiar. Me siento un poco grosero, ¿debería haber invitado a Muerte a quedarse?, murmuró Ashburn, mirando la comida que tenía delante. Pero en cuanto parpadeó, Muerte se sentó de repente a su lado. Bueno, ya que te ofreciste, dijo Muerte con una sonrisa. Ashburn le devolvió la mirada con la mirada vacía. A eso, Muerte respondió con un encogimiento de hombros incómodo. Aquí no hay comida tan buena. Vale la pena ser un poco descarado. Además, tú llamaste a esto arte de anime, y también a ese teléfono tuyo. Quiero verlo con mis propios ojos. Ashburn dejó escapar un suspiro. Sería un pecado negarle a alguien la oportunidad de ver One Piece. Y Ashburn no tenía intención de ser un pecador. Había límites que ni siquiera él cruzaría. ¿Y prohibirle a alguien ver One Piece? Eso era pura maldad. Ashburn había visto mucho arte en su época, quiero decir que el anime realmente se destacó. Entonces, ¿esa es la Nami de la que hablabas? ¿Va a comer alguna fruta del diablo zombie o algo así?, preguntó la fuerza fénix con un tono cargado de sarcasmo. Una vena se le hinchó en la frente a Ashburn. ¿Cuándo iba a dejar atrás el asunto de los zombies?
Todo había ido a la perfección. Comida de primera, su anime favorito y la atmósfera ideal. Eso fue hasta que la Fuerza Fénix se dio cuenta de quién era Nami. La ignoró y optó por centrarse en el anime, o al menos a medias. Claro, la animación era muchísimo mejor que lo que recordaba de su vida pasada, y los efectos visuales eran casi divinos ahora, pero Ashburn ya conocía la historia. Era una repetición para él. Así que, con la atención dividida, se volvió hacia su teléfono, decidido a explorar de qué era capaz esta nueva creación. Llegó la mañana, mientras Ashburn se preparaba para vestirse, oyó un leve olfateo, seguido de una sutil oleada de instinto asesino. Levantó la vista, solo para ver a la muerte secándose una lágrima en silencio. Se giró hacia la Fuerza Fénix. Ella hacía lo mismo. Confundido, Ashburn miró la televisión. En la pantalla, Nami lloraba, apuñalándose el tatuaje del brazo una y otra vez. Era esa escena. La que todos los fans de One Piece conocían. Un momento emotivo que se volvió aún más intenso tras la desgarradora historia que acababan de ver. Ashburn parpadeó. Se había preguntado por qué se habían quedado tan callados. Pero ahora estaba claro, estaban enganchados. Tengo que irme, tengo una cita, dijo Ashburn mientras pausaba el anime, justo cuando el protagonista intervino para evitar que Nami se hiciera daño. Dos miradas lo clavaron de inmediato. Una de la Fuerza Fénix, aguda y fría. La otra de la muerte, más suave, pero aún inquietante. Puedes irte. Nos quedaremos aquí y seguiremos observando, dijo la Fuerza Fénix con frialdad, sin siquiera mirarlo. Mientras tanto, la muerte miraba al vacío, con una expresión pensativa en el rostro. Había adoptado forma mortal antes, muchas veces, por muchas razones. Pero esto podría ser lo más humano que jamás se había convertido, todo por ver anime. ¿Era una buena idea? Una parte de ella quería abandonar este universo por completo y comenzar a explorar el mundo de One Piece. Después de ver a la madre de Nami, después de presenciar cómo crecía Nami, algo dentro de ella se agitó. La oleada de emociones la había abrumado, y ahora necesitaba una salida, una forma de desahogar los sentimientos que la oprimieron. Cuando los mortales ven algo emotivo, algo que los conmueve tan profundamente que les dan ganas de saltar a la pantalla, no tienen más remedio que volcar su ira hacia quien la narra. Pero Muerte de lo Infinito podría simplemente salir, y encontrar ese mundo. Y eso la hizo preguntarse, ¿era prudente dejarse llevar por historias como esta? ¿Dejar que su humanidad se arraigara tanto que la ficción pudiera hacerle sentir tanto? ¿Debería retirarse? ¿Reducir un poco su humanidad? Pero si lo hacía, no podría disfrutarlo. No. Controla esas emociones primero, dijo Ashburn con calma, al ver la tensión en la habitación. La muerte desprende un aura mortal, y podrías cometer alguna estupidez. Nunca fueron verdaderamente humanos, así que les vendría bien dominar el arte del autocontrol. Dicho esto, sacó un cepillo de dientes de las sombras con naturalidad y echó a andar hacia la puerta. Pero alguien se interpuso en su camino. Mi señor, dijo la sombra con severidad, con los ojos llenos de disgusto, no pensabas salir con la misma ropa que has llevado estos últimos días, ¿verdad? No te preocupes, sigue limpia, dijo Ashburn, desestimando la situación con un gesto de la mano, sin ver nada malo. Pero la expresión de la sombra se ensombreció. Estaba claramente disgustado, decepcionado de que su amo fuera de esas personas que usarían la misma ropa durante semanas. Sin decir una palabra más, se llevaron a Ashburn, dejando a la Fuerza Fénix y a Muerte sentados en un silencio pensativo. Después de un rato, Muerte del Eterno se levantó. Cuídate, le dijo en voz baja a la Fuerza Fénix antes de teletransportarse. Tenía cosas que confirmar. Ya se le estaba formando una teoría, que Ashburn iba a hacer algo importante. Pero ahora estaba segura. Y fuera lo que fuese, la arrastraría a ello. Si era bueno o no, no lo sabía. ¿No es demasiado oscuro?, preguntó Ashburn, mirando el traje negro que llevaba puesto. Era más oscuro que cualquier traje normal, tan oscuro que parecía absorber la luz. Se ajustaba perfectamente a su figura, haciéndolo parecer más grande, más fuerte y, por suerte, desviando la atención de lo que él aún creía que era su feo rostro. Mi señor, créeme, esto es perfecto, dijo el estilista de sombras, a quien Ashburn, a regañadientes, había llegado a llamar Moda. Los ojos de Moda brillaban de orgullo, como una niña que acaba de vestir a su muñeca favorita con el vestido más bonito imaginable. Ashburn suspiró y lo dejó pasar. No tenía sentido discutir.
se dirigió al restaurante donde él y Tyler habían planeado encontrarse. Habían estado intercambiando mensajes, fijando hora y lugar mientras veían One Piece, pero lo que lo pilló desprevenido fue que Tyler ya estaba allí, esperándolo. Con torpeza, Ashburn se dirigió a la mesa y se sentó frente a Tyler, quien ya lo observaba con expresión atónita. No era la única. Todo el restaurante pareció detenerse. Las miradas se dirigían hacia él, las conversaciones se acallaban, como si su presencia hubiera atraído la gravedad hacia la mesa. Lo siento, dijo Ashburn con una pequeña sonrisa tímida. Me vi obligado a vestirme demasiado. Entonces la miró, su mirada se suavizó. Te ves increíble, por cierto. Nunca pensé que un vestido rojo pudiera quedarle tan bien a alguien. Tyler soltó una suave risa y lo despidió con un gesto juguetón. Bueno, nunca pensé que el negro le sentaría tan bien a alguien, hasta ahora, dijo Tyler con una cálida sonrisa. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Echó un vistazo a su alrededor, notando cuánta gente luchaba por no mirarla fijamente. El traje de Ashburn parecía un agujero negro, atrayendo silenciosamente la atención hacia él. Elegante, abrumador, imposible de ignorar. Pero el traje no era el verdadero problema. Era su rostro, de otro mundo, casi celestial. Aún así, ella lo miró, con un tono cambiante. En fin, quería hablarte del instituto. Su voz se suavizó. La verdad es que no recuerdo mucho. Hace unos años, simplemente, me encontré aquí. Mi memoria estaba borrosa. Esperaba que pudieras decirme si tenía familia o algo. Ashburn se quedó paralizada, abriendo los ojos ligeramente por la sorpresa. Sé que probablemente podría pedirle ayuda a uno de esos superhéroes, dijo Tyler, con la voz suave pero con un tinte de inquietud. O sea, este no es mi mundo, así que estoy segura de que podría llamar su atención, pero no quiero a un extraterrestre verde hurgando en mi cabeza, ¿sabes? Esbozó una pequeña sonrisa triste. Parece cosa del destino que nos encontráramos. O sea, ¿qué probabilidades hay? Ashburn parpadeó, sin saber qué decir al principio. Oh, bueno, no éramos muy cercanos entonces, admitió. Pero tú eras el nerd callado, continuó, compartiendo todo lo que recordaba. Pequeños detalles, fragmentos del pasado. Y Tyler escuchaba atentamente, con expresión concentrada mientras absorbía cada palabra, como alguien que intenta reconstruir una vida a partir de pedazos dispersos. Pero el momento de silencio no duró. Los ojos de Tyler se dirigieron instintivamente hacia la ventana y se abrieron de par en par, horrorizado. Un arma apuntaba directamente al restaurante. Se movió sin pensar. Con un movimiento fluido, tiró la comida, derribó a Ashburn al suelo y lo cubrió con su cuerpo, justo cuando las balas destrozaban el cristal y rasgaban el aire. Ashburn lo pilló completamente desprevenido. ¿Cómo no iba a estarlo, con el pecho de Tyler apretado contra su cara? Pero el momento surrealista se hizo añicos cuando oyó un gemido agudo y doloroso, y sintió algo cálido y húmedo goteando sobre su hombro. Alzó la vista. Tyler le sonreía, intentando fingir que no pasaba nada. Pero su rostro estaba pálido y su hombro sangraba. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, con el dolor patente en su voz a pesar de su valiente sonrisa. «¿Estás herida?», dijo Ashburn con brusquedad. Rápidamente les dio la vuelta y la depositó con cuidado en el suelo. Con un simple pensamiento, un brillo oscuro brilló en su mano, y los ojos de Tyler se abrieron de par en par con incredulidad al ver que el dolor se desvanecía. La herida se cerró al instante, sin dejar ni una cicatriz. Ashburn se levantó lentamente, con la expresión fría como el hielo. Miró al hombre que se acercaba a la entrada, con la pistola aún en la mano, con una intención clara. «Muere», dijo Ashburn rotundamente. El aspirante a atacante se congeló, solo por un segundo, antes de que él y los demás se desplomaran, sin vida, como marionetas con los hilos cortados. «Levántate», una ola de oscuridad se extendió. De ella, 5 sombras se alzaron, arrodillándose ante Ashburn en perfecto silencio. «¿Qué buscabas?», preguntó Ashburn con frialdad, con una voz firme como el acero. Una de las sombras, el ex líder, dio un paso al frente e hizo una ligera reverencia. «Nos contrataron para atacarte, obligarte a usar tus poderes, y luego retirarnos», dijo con tono respetuoso y la mirada baja. Ashburn entrecerró los ojos. «¿Quién te contrató?». «Eso, no lo sabemos. Se aseguraron de que no tuviéramos forma de rastrearlos. Incluso tuvimos que investigar tus antecedentes nosotros mismos para rastrear tu ubicación», dijo la sombra avergonzada. Ashburn frunció aún más el ceño.
Se giró lentamente, mirando a Tyler, y se detuvo. Sus ojos estaban abiertos, llenos de miedo, pero no de los atacantes. De él. Ashburn empezó a dar un paso adelante, pero dudó. El miedo en los ojos de Tyler lo paralizó. Recordó las palabras de Ember, el recordatorio de que ya no era mortal, de que ahora se encontraba en un plano diferente. Eran de dos mundos completamente distintos, y ninguna amabilidad podría salvar esa brecha. Aún así, le dolió más de lo esperado. De verdad había pensado que al menos podrían ser amigos. Justo cuando se dio la vuelta para irse, la voz de Tyler rompió el silencio. «Espera», gritó ella, corriendo hacia él y deslizándole rápidamente un papel doblado en la mano. Ashburn lo miró, luego a ella, confundido, un nombre grabado en sus rasgos mientras lo desdoblaba lentamente. 3 direcciones estaban escritas a mano en la página. La miró con las cejas ligeramente arqueadas. La primera es mi dirección, pero no puedes quedarte ahí, ya que la gente sabe que nos conocemos. Las otras 2 direcciones son lugares abandonados donde puedes esconderte. Pasaré a traerte comida y otras cosas, ahora, date prisa y corre antes de que llegue la policía, o peor aún, la Liga de la Justicia, dijo Tyler en voz baja y suave. Esto hizo que Ashburn la mirara con una expresión extraña. Un segundo antes, estaba paralizada por el miedo, y ahora lo estaba ayudando. No te preocupes por esto. No me meteré en problemas, dijo Ashburn con una sonrisa. Su sonrisa se ensanchó al ver la mirada confusa en los ojos de Tyler, pero no dio explicaciones. Simplemente chasqueó los dedos, devolviendo el restaurante a su estado original mientras curaba a todos los heridos. Ante la mirada inquieta de Tyler, Ashburn la tomó de la mano y la arrastró para buscar algo que hacer. Cuando llegó la policía, simplemente les mostró su licencia para matar, y tras explicarles lo sucedido, no tuvieron más remedio que dejarlo ir. Con eso resuelto, Ashburn regresó con su cita, aunque no era realmente una cita, ya que solo eran amigos. Aún así, ahora que Tyler conocía sus poderes, Ashburn pensó que no había razón para limitarse. Podían ir a cualquier lugar de la Tierra. Lo que parecía ser un asteroide se estrelló contra un transbordador espacial, matando instantáneamente a los astronautas a bordo. Al y John, los 2 linternas verdes, reaccionaron rápidamente, intentando detener el asteroide con barreras y ataques. Pero se movía demasiado rápido. Sus ataques se estrellaron contra él. El asteroide los atravesó y continuó, impactando contra la atalaya, atravesándola. Las alarmas sonaron cuando la enorme estructura perdió su integridad y comenzó a caer en picado hacia la Tierra. A diferencia del asteroide, que se había estrellado en el océano, la atalaya se dirigía directamente hacia Tierra. Superman, Wonder Woman, Martian Manhunter y todos los demás capaces de volar en el espacio exterior lo dieron todo para evitar que la atalaya se estrellara. Mientras tanto, héroes como Flash, Aquaman y algunos otros se apresuraron a investigar el lugar del impacto en el océano. Pero al llegar, se encontraron con un baño de sangre. Las criaturas marinas fueron destrozadas. Y dispersos entre ellos estaban los cuerpos de los atlantes, destrozados, con la mirada congelada en expresiones de puro horror. Consiguieron seguir los rastros de lo que fuera que había aterrizado en la Tierra. En el camino, vieron las consecuencias. Todo ser vivo que había entrado en su vista había muerto. Pájaros yacían destrozados en los árboles, ciervos despedazados a mitad de carrera. Si sobrevivía y se atrevía a llamar su atención, era aniquilado sin pensarlo 2 veces. Se dirigía a un pueblo cercano. Se movieron rápidamente. Flash llegó primero, corriendo delante de los demás, y lo que vio lo detuvo en seco. Coches de policía estaban abandonados en la calle, algunos volcados o aplastados. La sangre manchaba el pavimento. Órganos y extremidades desgarradas estaban esparcidos por la carretera, y cuerpos sin vida y destrozados yacían por todas partes. Parecía menos una escena de un crimen y más una masacre. Fue una visión que hizo que Flash se detuviera. Y entonces se quedó paralizado por completo. De pie en medio de la calle había un gigante gris, con su enorme cuerpo cubierto de púas afiladas que parecían huesos. Doomsday. Flash lo reconoció al instante. Había visto las imágenes que Ashburn les mostró, aquellas en las que Superman yacía muerto, con este mismo monstruo cerca. Sin perder ni un segundo, Flash desapareció, moviéndose a la velocidad del sonido. Reapareció justo a tiempo para agarrar a una joven que estaba a punto de ser aplastada por el pie de Doomsday. Los ojos del monstruo se clavaron en él. Flash no se detuvo. Se movía de un lado a otro, recorriendo la calle a toda velocidad, agarrando civiles y poniéndolos a salvo.
Cualquiera que se acercara demasiado a Doomsday, se iba en un abrir y cerrar de ojos. Monstruo. Le disparó a Outhirl desde arriba, estampando su maza directamente en la cara de Doomsday. El golpe lo pilló desprevenido, haciendo que el gigante gris se tambaleara hacia atrás. No se rindió. Golpe tras golpe impactaban, cada uno obligando a Doomsday a retroceder un paso. Pero el número de pasos que Doomsday daba disminuía. Se estaba adaptando. Antes de que pudiera recuperarse del todo, Hawkman se abalanzó desde el otro lado. Juntos, ambos asestaron una serie de golpes coordinados, sus ataques chocando contra huesos y músculos con una fuerza brutal. Ashburn dijo que eras poderoso, pero no lo veo. Aquaman, enfurecido por la muerte de su gente, se abalanzó. Su tridente se dirigió hacia el pecho de Doomsday, pero se detuvo. La carne de Doomsday era como una piedra, y el músculo denso e inflexible que se encontraba debajo era aún peor. El tridente apenas se hundió antes de detenerse por completo. Con un rugido ensordecedor, Doomsday atacó. Outhirl y Hawkman no tuvieron tiempo de reaccionar. Sus enormes manos detuvieron el ataque con ambas manos, antes de estrellarlos contra el suelo con tanta fuerza que el hormigón se hundió bajo ellos. Aquaman ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Su mirada seguía fija en el cráter, llena de conmoción y preocupación por Outhirl y Hawkman. Fue entonces cuando el puño de Doomsday se estrelló contra su estómago. El golpe lo lanzó como un misil, atravesando la calle y estrellándose contra un edificio con la fuerza suficiente para destrozarle los huesos. Ni siquiera Superman le había dado jamás un golpe tan fuerte. Doomsday extendió la mano, arrancó el tridente de su pecho y se giró hacia el dúo caído. Levantó el arma, con la intención de atravesarlos a ambos, pero en un instante, desaparecieron. Flash apareció junto a Aquaman, dejándolo suavemente en el suelo. Aquaman estaba de rodillas, tosiendo, con la sangre corriendo por su costado. Los nudillos puntiagudos de Doomsday habían desgarrado su armadura. Intentaba frenar la hemorragia, pero apenas ayudaba. Acabamos de llegar y ya hay 3 caídos. ¿Necesitamos refuerzos? Ya. Gritó Flash por el comunicador, con la mirada fija en Doomsday, que ya se dirigía hacia él. Con rapidez, Flash agarró la maza caída de Hawkman. Respiró hondo y desapareció en un rayo. Doomsday intentó atacar, pero Flash ya se había ido. Deslizándose agachado, Flash se agachó bajo las piernas del coloso y golpeó sus rodillas con la maza, desequilibrándolo. Entonces llegó la tormenta. Flash se puso en movimiento de golpe, rodeando a Doomsday en una mancha roja y dorada, lo golpeaba desde todos los ángulos. El aire crujía con cada golpe. Los golpes caían en destellos tan rápidos que parecía que estaba en todas partes a la vez. Pero lo que Flash no notó, fueron los ojos de Doomsday. Lo seguían, ajustándose rápidamente, agudizándose con cada impacto. Al principio, la bestia tuvo dificultades para seguir sus movimientos. Pero ahora, se estaba adaptando. No solo a la velocidad de Flash, sino a su ritmo, a sus patrones, adivinando dónde estaría antes de llegar. ¡Boom! Doomsday de repente estrelló su puño contra el suelo, enviando una onda expansiva. La fuerza atrapó a Flash en plena carrera, desequilibrándolo por una fracción de segundo. Y eso fue suficiente. Crujido. El puño de Doomsday se estrelló contra el costado de Flash, levantándolo del suelo. Antes de que Flash pudiera recuperarse, el otro puño de Doomsday se estrelló contra él. Flash se estrelló contra el suelo, rebotando una vez antes de detenerse rodando. Su respiración era entrecortada, sonando más como la de un animal herido que como la del hombre más rápido del mundo. Se agarró el costado, luchando por moverse. En lo alto, Doomsday saltó por los aires, intentando aplastarlo con su enorme peso. ¡Fuom! Un brillante rayo verde impactó a Doomsday en el aire, impulsándolo hacia atrás antes de que pudiera asestarle el golpe mortal. ¡Al! ¡Retírate! Resonó la voz de Batman por el comunicador, aguda y autoritaria. Y lo haré. Gruñó Al, descendiendo desde la órbita, con su anillo pulsando con poder. Soy un linterna verde. Desayunamos monstruos como este. Con un rugido de fuerza de voluntad, el anillo de Al invocó miles de construcciones de fuego rápido, misiles, cañones y rayos de energía, que flotaron en el aire como una tormenta verde. El cielo se iluminó cuando todos los constructos se lanzaron a la vez, abalanzándose hacia Doomsday en una ola cegadora de furia esmeralda. Doomsday alzó los brazos, protegiéndose el rostro mientras la lluvia de constructos verdes caía sobre él. El implacable ataque lo cegó, justo cuando Al se acercaba desde arriba.
Con un destello de luz y fuerza de voluntad, Al conjuró un martillo neumático del tamaño de un edificio y lo estrelló contra el cráneo de Doomsday. ¡Bang! 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 Cada impacto hundía al monstruo más profundamente en el suelo, con el rostro hundido en el hormigón mientras el martillo cobraba vida con un rugido atronador. Al no se detuvo durante varios segundos, dedicándose por completo al ataque. Solo cuando el cráter se hizo más profundo y el polvo comenzó a asentarse, se detuvo. Una enorme mano verde se formó alrededor del cuerpo de Doomsday, levantándolo del suelo. «Quiero ver la cara del bastardo que lastimó a mi amigo», murmuró Al, atrayendo a Doomsday. Fue un error. Con un rugido repentino, Doomsday destrozó la construcción de un solo movimiento y asestó un puñetazo devastador en la cara de Al. Por suerte para Al, el escudo del anillo linterna resistió, pero por poco. La fuerza del golpe lo lanzó a través de varios edificios, rompiendo hormigón y cristales al estrellarse. Doomsday cargó contra él a una velocidad aterradora, con cada paso que hacía temblar el suelo. Al apenas logró formar una barrera brillante a su alrededor, pero en el momento en que el puño de Doomsday la impactó, las grietas se abrieron como telarañas a través de la construcción con un chasquido ensordecedor. Antes de que la barrera cediera, un destello de luz verde golpeó a Doomsday por detrás. Jon Stewart había llegado. «Atrás», gruñó Jon, atrayendo la atención del monstruo y dándole a Al unos preciosos segundos para respirar. Entonces llegaron los refuerzos. Superman, la Mujer Maravilla, Shazam, Detective Marciano, los pesos pesados, descendieron a la vez. Otros lo siguieron de cerca, rodeando a Doomsday por todos lados. El monstruo se detuvo, girando lentamente mientras observaba a los héroes que lo rodeaban. Y entonces, con un rugido gutural que sacudió el aire, Doomsday se lanzó directamente hacia Superman. La batalla fue épica. El mundo observó con asombro y horror cómo la Liga de la Justicia se enfrentaba a un monstruo salido de una pesadilla. Cámaras desde la órbita y en tierra capturaron cada segundo mientras la Liga trabajaba en conjunto, acorralando a la bestia en un asalto coordinado. Por un momento, pareció que tenían la sartén por el mango. Los golpes aterrizaron, los rayos de energía impactaron y el monstruo se tambaleó bajo el poder combinado de los héroes más grandes de la Tierra. Pero entonces, Doomsday se adaptó. Se movió más rápido. Golpeó con más fuerza. Y luego, uno a uno, comenzó a eliminarlos. Primero, agarró a Superman por la capa y lo blandió como un arma, estampándolo contra la cara de Jon, destrozando la nariz de Linterna Verde y haciéndolo volar como un muñeco de trapo. Antes de que Superman pudiera recuperarse, Al Jordan fue el siguiente. Doomsday atacó de nuevo, y el cuerpo de Superman se estrelló contra el estómago de Al con una fuerza brutal. El anillo de Al brilló intensamente por un segundo, luego parpadeó mientras caía al suelo, vomitando todo lo que tenía. Y no se detuvo ahí. Shazam se abalanzó con un puñetazo, apuntando directo a la cabeza de Doomsday, pero en el último segundo, Doomsday se giró, tirando de Superman hacia la línea de fuego y empujándolo hacia adelante con toda su fuerza. El puñetazo impactó de lleno en la cara de Superman. La colisión provocó una onda expansiva ensordecedora, destrozando todas las ventanas en un radio de 5 manzanas mientras la pelea se extendía al corazón de la ciudad. Los coches volcaron, las alarmas sonaron y los cristales llovieron como confeti mortal. El rostro de Superman estaba hecho un desastre, ensangrentado, con la nariz destrozada, los ojos aturdidos, casi inconsciente por el brutal golpe. Shazam se tambaleó hacia atrás, agarrándose la mano con dolor. Tenía el puño roto al golpear al hombre de acero. Superman se había convertido en el escudo humano perfecto. De repente, un lazo dorado se enroscó alrededor del cuello de Doomsday, apretado e inflexible. Con un poderoso tirón, Wonder Woman lo arrancó del suelo, describiendo un amplio arco en el aire como un muñeco de trapo. Superman fue liberado. Su capa se desprendió del agarre de Doomsday y cayó de lado. «¡Rápido!», gritó Wonder Woman por encima del rugido del viento y el caos, con una voz aguda y autoritaria, dirigida a Martian Manhunter. Esta no era una pelea normal. Doomsday era más fuerte de lo que nadie esperaba, más fuerte que Superman. Sí, Ashburn les había mostrado las imágenes de las muertes de Superman en todo el multiverso, pero estaban seguros de que el trabajo en equipo podría haberlos ayudado. Después de todo, esas imágenes solo mostraban a Superman enfrentándose a Doomsday solo. ¿Cómo podrían perder con todo el poder de la Liga de la Justicia? Shazam se elevó hacia el cielo, uniéndose a Martian Manhunter mientras ambos se lanzaban hacia abajo, con los puños hacia atrás y brillando con una fuerza bruta.
En ese mismo instante, Wonder Woman soltó a Doomsday, lanzando a Doomsday hacia arriba con todas sus fuerzas, en una trayectoria de colisión perfecta. ¡Boom! El impacto sacudió la tierra. La colisión de puños y monstruo desató una onda expansiva tan intensa que rompió ventanas, derribó edificios y envió a los helicópteros cercanos en espiral fuera de control. Doomsday fue lanzado hacia abajo como un meteorito, impactando contra el suelo con tanta fuerza que se formó un cráter masivo, una explosión de tierra y escombros que se elevó como una nube de hongo. Todos se tomaron un momento para recuperar el aliento, seguros de que Doomsday debía estar muerto después de un golpe así, ¿verdad? Pero para su horror, desde dentro de la nube de polvo que se elevaba, 2 rayos de visión de calor se lanzaron hacia adelante, impactando en el pecho de Martian Manhunter y haciéndolo volar hacia atrás, gritando de dolor y miedo. El calor abrasador era una cosa, pero le recordaba demasiado al fuego. Los demás estaban atónitos, completamente sorprendidos por el repentino contraataque. Entonces emergió Doomsday. Solo que ahora era más grande, más fuerte. Las púas que le cruzaban el cuerpo habían crecido, más afiladas y peligrosas que antes. «Ven a por mí, monstruo», rugió Wonder Woman, desenvainando su espada. Con el escudo en la mano, se lanzó hacia adelante a toda velocidad. Doomsday soltó un rugido bestial y blandió un puño enorme hacia ella, pero ella era flexible, más hábil. Giró a mitad de la embestida, usando el brazo de Doomsday como palanca, apoyando un pie en él para lanzarse sobre su cabeza. Aterrizó suavemente detrás de él y golpeó de inmediato, pateándole la pierna para desequilibrarlo. Doomsday, sin embargo, se agarró con ambas manos y contraatacó rápidamente. Su pierna giró como un martillo, apuntando directamente hacia ella. Wonder Woman levantó su escudo justo a tiempo. El impacto le sacudió los huesos y la hizo resbalar hacia atrás, pero se mantuvo firme. Con un giro rápido, aterrizó de pie, con la mirada fija en el monstruo mientras se lanzaba de vuelta. Doomsday cargó a su encuentro. La Mujer Maravilla demostró su habilidad, golpeando con precisión y gracia. Aunque sus ataques no podían dañar a Doomsday, era rápida, conectando golpes, esquivándolos e incluso logrando derribar al monstruo varias veces. Pero al final todo fue en vano. Un golpe sólido la hizo volar, estrellándose contra el pavimento, luchando por respirar, pero aún así se levantó. Magullada, ensangrentada y apenas en pie, siguió luchando, manteniendo a Doomsday a raya solo el tiempo suficiente para que los demás se recuperaran y se reunieran con ella. Pero ni siquiera juntos pudieron detenerlo. Uno a uno, fueron derribados, destrozados y jadeando. Solo Superman quedó. Tras recuperarse de sus heridas, llegó en un instante de velocidad y furia. Sus ojos brillaron rojos antes de desatar un rayo abrasador que impactó el costado de Doomsday y lo hizo volar, justo a tiempo para salvar a Shazam, quien estaba a segundos de morir. Solo mira, Superman va a vencer a este tipo. Ese fue el sentimiento que resonó en todo el mundo, expresado por millones de personas pegadas a sus pantallas. Incluso después de haber sido noqueados en la pelea anterior, seguían creyendo en él. No importaba lo desesperada que pareciera la situación, tenían fe. Porque él era Superman. Y Superman no pierde. Así que lo observaron, lo vieron desatar todo su poder por primera vez en esta batalla. Con esa fuerza, se enfrentó a Doomsday. La fuerza de sus golpes destrozó la ciudad como si fuera papel. Los edificios se derrumbaron, las ondas de choque se extendieron y el campo de batalla se convirtió en una zona de guerra. Superman luchó con todas sus fuerzas, pero seguía siendo Superman. Incluso mientras igualaba los golpes de Doomsday, centró su atención en la gente, desviándose de la lucha para salvar a los inocentes atrapados en el caos. Y ese heroísmo le dio a Doomsday la oportunidad que necesitaba. Un golpe devastador aterrizó. Luego otro. Superman se tambaleó y el mundo contuvo la respiración. Poco a poco, Superman estaba perdiendo. Cada golpe que asestaba era devuelto con mayor fuerza. Cada respiración que tomaba se hacía más pesada. Y justo cuando parecía que Doomsday estaba a punto de rematarlo, alguien inesperado apareció. Lex Luthor. Ataviado con una armadura similar a la que usaban los hombres que atacaron la Casa Blanca, solo que mucho más avanzada, descendió al campo de batalla. Por un breve instante, pareció que realmente podría ayudar a cambiar el rumbo, pero no duró. Doomsday atravesó la armadura como si fuera papel, y en un instante, Lex estuvo al borde de la muerte. Superman intervino. Apenas logró salvarlo, su propio cuerpo casi se desplomó en el proceso. La sangre le corría por la cara, manchando la icónica S de su pecho. Apenas podía mantenerse en pie.
Sus pulmones ardían con cada respiración. Pero cuando levantó la vista, la vio. Lois. Lágrimas en los ojos. Cámara en la mano. Estaba filmando. Por el mundo. Por sus padres. Superman forzó una sonrisa, una que le decía al mundo que aún no había terminado. Que incluso ahora, al borde de la muerte, se mantendría en pie. Porque era Superman, había esperanza y luz en este mundo cruel. Volviéndose hacia Doomsday, Superman se lanzó hacia adelante, enfrentándose a la bestia una vez más. Doomsday, aunque visiblemente agotado, aún se movía con una fuerza aterradora. Los dos volvieron a chocar, los puños chocando, cada golpe creando enormes ondas de choque que hicieron que Lois y el camarógrafo se tambalearan hacia atrás. Lois observó horrorizada cómo Superman comenzaba a flaquear, con las fuerzas menguando bajo la embestida. Golpe tras golpe lo golpeaban, brutales e implacables. La sangre fluía con cada golpe. No, susurró, mientras las lágrimas le nublaban la vista. Desesperada, agarró una piedra del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas. Golpeó a Doomsday en el hombro. El monstruo se detuvo, girando lentamente la cabeza hacia ella. Sus ojos rojos se clavaron en Lois, entrecerrados por la rabia. Pero antes de que pudiera moverse, se detuvo, con la mirada fija en el cielo. Desde arriba, el Batwing salió disparado hacia ellos, Batman voló su Bathead directo hacia Doomsday, quien lo atrapó fácilmente con un gruñido. Pero Batman ya lo esperaba. Ya había saltado en el aire, con una lanza con punta de kriptonita apretada entre los dientes. Doomsday lanzó el Bathead contra Batman como un misil, pero Batman abrió su capa y planeó con destreza por el aire, girando para esquivar los escombros. Al descender, se arrancó la lanza de la boca y, con precisión experta, se la lanzó a Doomsday. Pero el monstruo reaccionó más rápido de lo esperado. Girando su cuerpo, Doomsday esquivó por poco la lanza, que se clavó en el suelo tras él. Superman. Rugió Batman. Al oír su nombre, Superman, ensangrentado, golpeado, apenas consciente, apretó los dientes y se puso de pie. Su cuerpo gritó de dolor, pero lo ignoró. Con una última oleada de fuerza, agarró la lanza de kriptonita clavada en el suelo. Con un poderoso salto, Superman se lanzó hacia Doomsday, aferrado con fuerza al arma de punta verde. Doomsday se giró justo a tiempo para verlo venir. Por un instante, el mundo pareció congelarse, y entonces la lanza se clavó profundamente en el pecho de Doomsday. Al mismo tiempo, una de las afiladas púas de hueso de Doomsday atravesó el torso de Superman. Doomsday se tambaleó, aferrándose a la lanza brillante incrustada en su pecho. Con un gruñido gutural, arrojó el cuerpo inerte de Superman a un lado. Pero el movimiento le costó caro. Sus piernas cedieron y la bestia se desplomó, inmóvil. Batman se quedó quieto, con los puños apretados a los costados y la mandíbula apretada tras la capucha. Había llegado demasiado tarde. Si no hubiera perdido el tiempo, si se hubiera detenido, un peatón fingiendo ser Bruce Wayne solo por un día, tal vez esto podría haber terminado diferente. ¡No! Gritó Lois, corriendo al lado de Superman. Cayó de rodillas a su lado, con las manos temblorosas sobre su pecho ensangrentado. Su respiración era superficial, débil. El brillo de sus ojos, la luz que el mundo admiraba, se estaba apagando. Las lágrimas brotaron de sus ojos y se derramaron libremente, pero no estaba sola. En todo el mundo contenía la respiración. Las pantallas iluminaban plazas, casas y teléfonos. La gente observaba, atónita, destrozada. Algunos lloraban abiertamente. Otros guardaban silencio. Superman, su símbolo de esperanza, se moría. ¿Está muerto?, preguntó Superman débilmente, su voz apenas un susurro. Su mirada buscó los ojos de Lois, desesperada por una respuesta. Lois contuvo un sollozo y asintió, mientras las lágrimas caían libremente. Sí, se ha ido, susurró. Una leve sonrisa de alivio se dibujó en la comisura de los labios de Superman. Bien, suspiró. Dicho esto, sus ojos se cerraron lentamente y su cuerpo se quedó inmóvil en los brazos temblorosos de Lois. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.